Segundo bloque de paritarias, estamos ya con Vanessa Siley en la mesa, secretaria general de CITRAJU, diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura. Vanessa, bienvenida a la mesa de paritarias libres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme y un gustazo estar acá, la verdad. No, está bien, teníamos muchas ganas de hablar con vos hace rato, se dio en el programa Casi 50 Ah, de mira. Paritarias Libres, estamos ¿Y cumpliendo un desde año. cuándo venían? Un año y medio Ah, tenemos. muy bien. Hemos mejorado programa a programa, no somos periodistas, somos militantes sindicales y políticos, así que bueno, entendenos No, por en la favor. dinámica de la Al entrevista. contrario, al contrario. Vanessa, sos la primera persona y compañera que se sienta en la mesa de paritarias después de que anunciaron la proscripción de Cristina. Ujú. Entiendo que la viste, que estuviste con ella, que estás cerca de su entorno. Contanos cómo está, cómo la viste, si habló con vos sobre el mundo del trabajo, si habló con vos sobre la coyuntura de los trabajadores. Sí, la vi antes de que salga la sentencia, ¿no? Ahora, como ustedes bien saben y como sabe todo el país, a Cristina las condiciones de detención son como una continuidad de las malas condiciones que vivió o de las faltas de garantías que vivió durante toda la causa. Y en sus condiciones de detención vuelve a repetirse este escenario donde ni un preso común alojado en un penal tiene las restricciones a las visitas que el tribunal de estos tres jueces que están sospechados o casi confirmado, diría yo, en su imparcialidad. El ejemplo más evidente es el de Jiménez Uriburu, que jugaba al fútbol con Macri y que, bueno, el señor se presentaba ahí con el termo de Liverpool para provocar la impunidad que genera este tipo de personajes, ¿no? ¿Cómo la vi ese lunes 16 de junio? Qué histórico, ¿no? ¿no? La verdad que no me lo voy a olvidar. Nunca estaba con otros compañeros del movimiento obrero, con Paco Manrique, con el Tano Catalano. Y entera, firme, convencida, eh, indoblegable. Cristina es indoblegable. Y bueno, y por eso no le perdonan nada. Y lo que menos le perdonan es algo, sí, hablamos siempre, y ella venía ya hablando de la situación del empleo en la Argentina. Pero ella pone algo que nosotros tenemos que estudiar bien y pone un primer eje en materia de empleo arriba de la mesa para discutir, que es el reparto de la riqueza entre capital y trabajo. ¿Cómo vamos a generar condiciones dignas o mayor niveles de empleabilidad y por ende menores niveles de desocupación? Vimos el otro día que salieron los índices, ¿no? Después, si quieren, podemos hablar de cómo estamos en materia de empleo. ¿Cómo vamos a abordar las nuevas relaciones laborales? ¿Cómo vamos a abordar que tenemos un 50% de los laburantes en la Argentina que no están registrados, que no tienen lo que tienen ustedes, que son delegados y delegadas, convenciones colectivas de trabajo, la posibilidad de discutir paritarias, también recuerdo, ¿no? Yo hace mucho que discuto paritarias en mi organización. Y la última vez que discutí una vez al año paritaria fue en el año 2015, durante el gobierno de Cristina. Nunca más se volvió a discutir en la Argentina paritarias una vez al año, sino que se discuten paritarias cada 2 meses, cada 3 meses, con Macri nació aquello del gatillo, cláusula de gatillo, que no la teníamos en nuestro haber. Sí, las Era revisiones algo muy permanentes. noventoso, la cláusula gatillo. Nosotros, como generación, todas las que estamos en esta mesa, no habíamos vivido una paritaria con gatillo, ni las revisiones. Y yo ahora ya, por ejemplo, a mi paritaria le puse la paritaria menstrual, porque una vez al mes. Y obviamente que es una herramienta, se ríen los compañeros ahí, es como, viste, para ponerle un ¿Hay poco desconocimiento no, un poco de perspectiva de género al mundo sindical, un poquito. No, mis compañeros, a los que más le da vergüenza son mis compañeros del sindicato, quédense tranquilos. Pero esta deformación de la discusión paritaria nos tiene que hacer darnos cuenta de que esto no es normal y habitual, discutir paritarias una vez cada un mes, cada 2 meses, y encima perder contra la inflación. No es que le ganamos a la inflación. Y bueno, ese país que nos dejó Cristina es la clave de esta causa y de esta prisión ilegítima, ilegal y prisión política.
es la clave, la gestión de gobierno, que podemos poner como un hito, para mí, el desendeudamiento y el reparto de la riqueza, que superó el 52 para el trabajo y el 48 para el capital, es lo imperdonable. Es lo que no le perdonaron a Perón. Es lo que no le perdonaron a Perón. Que también, obviamente, además de lo económico y lo material, tenía aspectos culturales y de dignidad del obrero, ¿no? Había uno que decía lo más grave del momento, lo más grave del peronismo, Patrón Costas, me acuerdo, era que el obrero se animaba a mirar con dignidad a los ojos al patrón. Bueno, esas son las cosas que al peronismo y al movimiento nacional y popular no le han perdonado, es lo que no le perdonaron a Cristina, y cómo una vez más vuelve ese líder, porque creo que ahora se revalida la conducción de Cristina. Okay. Creo que quedó revalidada en las calles. Ese líder demuestra tener la entereza que da que la gente te quiera. Que el amor del pueblo te da una fortaleza, y el pueblo, como no es sonso, no quiere a cualquiera. Con la pasión y el amor que quiere a sus verdaderos líderes, no quiere a cualquiera. Entonces, nada, me parece que me quedo con el vamos a volver que nos dijo ese lunes. ¿Y crees ¿No? que Vamos a volver. vamos a volver? ¿Y crees que las organizaciones sociales, sindicales, políticas que forman el conjunto del peronismo, estos 2 años y en las elecciones que vienen, tienen que discutir la ilegitimidad de la condena o tienen que discutir cómo vamos a volver al modelo de país que supimos tener la década ganada? Las dos cosas. Y no creo que sea esto o lo otro, sino esto y lo otro, porque escindir la causa vialidad, la situación de presa política que tiene Cristina, con el programa de gobierno que nos posibilitaría volver a representar, es una... y forma parte de la estrategia de la derecha. Nosotros no tenemos que escindir esos dos aspectos. Tenemos que entender que van de la mano, porque si no, al próximo presidente del pueblo, peronista o del movimiento nacional y popular, que quiera tocar intereses concentrados, que quiera discutir un sistema judicial podrido, que te quiera plantear la fuga de capitales o la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, le van a hacer lo mismo que a Cristina. Porque uno de los efectos que intenta tener esta causa y este fallo y esta persecución política es un efecto aleccionador en la línea dirigencial de la política argentina. Entonces, hay que discutir las dos cosas. El desenlace de los líderes populares que llevan adelante programas y ejecutan programas desde el Estado a favor de las grandes mayorías en la Argentina. El desenlace siempre va a ser la persecución, el exilio, la cárcel, la prisión, siempre la proscripción. No, entonces, claramente que el peronismo tiene que discutir la ilegitimidad, ilegalidad y el abuso total de autoridad que se cometió sobre Cristina en esta causa, junto con un programa que nos permita volver a representar. Para mí van de la mano. Y aparte, incluso es en defensa propia del próximo presidente o presidenta que tengamos en Argentina. Porque le van a querer hacer exactamente lo mismo, ¿viste? Si no cometemos el error de dar vuelta a la página y discutir candidatura. Y ahí donde nos achatamos. Ahí nos achatamos en el debate. Entonces, bueno, ya está. Como no puede ser candidata, que claro que bueno, fue el sueño húmedo de la derecha argentina y de la mafia, ¿no? Porque solo la mafia te pone día y hora y te dice que la cumplas a rajatabla. Y a la Corte Suprema, Clarín le puso día y hora y le dijo cumplí la rajatabla. Incluso muchos miembros de la Corte, se dice por ahí, y lo leí también en algún diario, decían, bueno, en 2 semanas, porque uno tenía que viajar a México, el otro no sé dónde, y Clarín dijo, no, el día y la hora, Manieto, Macri, lo pongo yo. Y lo pusieron ellos y la Corte, bueno, ya está, no hay Corte Suprema. No hay Corte Suprema, digamos, ¿no? Ahí tengo una pregunta, por más que nada también por no sé si tu perfil, pero digo, justo habitás 2 ámbitos como que incluyen un poco la síntesis, puede ser judicialización de la política, digo, legislativo y por tu profesión y demás, judicial.
¿Cómo ves esto de la judicialización de la política o de la politización de la justicia? Que es un proceso bastante como retroalimentario. Y también preguntarte por el juicio político a Rosenkrantz del 2020. Porque Bueno. quizá eso también nos sirve como para pensar de dónde venimos. Bueno, hay algo que Cristina llamó, y creo que todos nos sentimos contenidos en esa idea, era el gobierno de Alberto todavía, insatisfacción democrática. Insatisfacción democrática, donde las necesidades básicas primarias de la sociedad no estaban siendo resueltas por los poderes del Estado, ¿no? Entonces, es como nos pasa ahora, paréntesis, como nos pasa ahora cuando vos hablas con cualquier laburante y le decís, che, hay que defender las convenciones colectivas de trabajo, la ley 14.250. Viste, y vos estás en una reunión familiar o de amigos, amigas, y te dicen, pero yo nunca tuve convenio colectivo de trabajo, yo no sé lo que es un convenio colectivo de trabajo. Entonces, ¿quién va a defender o lo que está mal o lo que no conoce? ¿Quién va a defender la salud pública si vas al hospital y te dan turno para 3 meses? ¿Quién va a defender la educación pública si vas a la escuela y los pies se cagan de frío porque están todas las ventanas rotas? Bueno, cuando Cristina referenciaba la insatisfacción democrática, yo lo linkeo con esto de que un poder judicial que no haga justicia y no garantice la Constitución, sino que, por ejemplo, legisle. Y ahí está la Corte reviviendo viejas leyes derogadas de hace 16 años, llámese la ley del Consejo de la Magistratura. O ahí está la Corte cumpliendo el rol policíaco de los grupos económicos persiguiendo políticamente. Ahí está la Corte no resolviéndote rápido un divorcio, no resolviéndote rápido un daño y perjuicio, un accidente de tránsito, una cuestión de familia. Digamos, entonces, esa insatisfacción democrática llevó a un punto en donde la política, sin capacidad de abordar los temas, pretende ganarla, no en las urnas, sino en el escritorio, en la sentencia. Lo que no pueden ganar en las urnas los llevaron a un lugar en donde pierde toda la política, incluso el mismo que lo llevó, salvo el mismo que lo llevó, pues yo pienso en causa vialidad, pienso en Iguacel, pienso en Macri, pero me preguntaría qué va a ser de la vida de Milei, que está gobernando hace 2 años sin presupuesto nacional, y cómo va a ser para justificar su nivel de vinculación con la ejecución de la política presupuestaria, por ejemplo. Con la doctrina de la Corte Suprema, Milei es responsable de lo que haga el último funcionario de cualquier provincia argentina con respecto a la administración de los recursos. Con esta sentencia. Si esta sentencia ya está, es doctrina judicial esta sentencia. Se le va a aplicar a cualquier funcionario, a cualquier presidente. Bueno, creo que ese es el grave problema donde se cayó con esto de judicializar la política. Le diste poder a un sector del Estado que se llama Poder Judicial que está podrido. Y está podrido hace muchos años. Por eso nosotros y nosotras en el 2020 presentamos el pedido de juicio político a Rosenkrantz, que no fue ni más ni menos que por el 2x1, recordarán, ¿no? Aplicarle a los genocidas el beneficio de la libertad con la reducción a la mitad de las penas, el famoso 2x1, que es muy conocido en la sociedad. Que después la movilización popular lo hizo revertir. Eso también, valga recordarnos, creo que fue en el año 2018 o 17 o 18. Plaza muy llena. Reprimida, de los pañuelos blancos, la plaza de los pañuelos blancos, eso llevó al Congreso a sacar una nueva ley y a la Corte a sacar un nuevo fallo. Entonces, creo que la judicialización de la política es un camino sin destino para la democracia. La división de poderes, los 3 poderes del Estado, que es una división funcional, pero a la vez tiene algo que es importante, que es que un poder controla al otro. Entonces, ¿quién controla el que controla? El último controlador de nuestra vida, de la libertad, la propiedad y la vida de las personas, ¿quién es? El último controlador de eso, ¿quién es? El Poder Judicial, el sistema judicial, ¿no? Bueno, ¿quién controla al que controla? El Congreso de la Nación. Al Poder Judicial lo controla el Congreso de la Nación. ¿Con qué mecanismos? Juicio político, por ejemplo. ¿Cómo se remueve a un juez de la Corte que tiene cargo vitalicio en la Argentina según nuestra Constitución Nacional? Juicio político. Y es llamativo que una cite el artículo 53 de la Constitución Nacional, refiriéndonos a juicio político,
o el artículo 110 que dice que un juez dura de por vida, salvo que hasta que dure su buena conducta, si su conducta ya no es buena, no tiene por qué seguir siendo juez, y te digan que estás amenazando a la Corte Suprema. Esto me pasó literal. O sea, citar, fíjense qué patas para arriba que está todo en la Argentina, que citar la Constitución Nacional, controlar al que controla cuando se desvía de poder, es amenazar. ¿Viste? Está todo mal, está todo dado vuelta en términos institucionales, pero porque también está todo dado vuelta en términos económicos. Siempre son dos vías paralelas esas. Cuando vos ves que las instituciones empiezan a fallar, que tenemos democracia de baja intensidad, que la violencia se apodera del debate político y que hay persecución y demás, mirá la economía. Y la economía te va a dar un 7,9% de desocupación, casi 8% de desocupación, te va a dar que el poder adquisitivo tiene una retracción de 20 puntos, te va a dar que se están fugando todos los dólares que hay en la Argentina, te va a dar que volvió el Fondo Monetario Internacional. Mirá qué casualidad. Y cuando ves la historia, te encontrás con el golpe de Estado del 76 y decís, y no es casualidad. La supresión de las garantías civiles viene de la mano de un modelo económico que se funda en la valorización financiera, destruye la industria, destruye el trabajo y por ende también viene de un modelo económico que genera desigualdad social. Va exactamente de la mano. Sí, es el modelo económico actual de Milei que hemos analizado muchas veces en esta mesa y lo caracterizamos como algo insostenible. Sí. Son modelos que no se pueden sostener en el tiempo porque generan mucha desigualdad social y falta de trabajo. Ahora, pareciera que cuando vas a hablar con los trabajadores y trabajadoras todavía hay una confianza en el gobierno, no está rota esa relación de confianza entre el gobierno y los trabajadores. Creo que también habla un poco más de nosotros, de que no tenemos una alternativa construida con caras que representen. Entonces, muchas veces se piensa que el peronismo tiene que esperar a que esto se rompa, esa relación de confianza se rompa para poder entrar en acción. Y yo creo que el peronismo tiene que construir una alternativa que genere esperanzas. ¿Vos la estás viendo esa construcción con Cristina fuera de la cancha electoral? ¿Se está dando, se empieza a dar? A ver, desde el principio de lo que dijiste, que vos tengas en el conurbano bonaerense 10 puntos, pues 9,7. 10 puntos. 9,7 de la encuesta permanente de hogares, que no mide al total de la población, mide conglomerados urbanos. Tengas casi 10% de desocupación en la provincia de Buenos Aires, que es el 30% del Producto Bruto de todo el país, y en el conurbano, que es el 50% de las empresas industriales más importantes del país, están en el conurbano. Que vos ahí tengas 10 puntos de desocupación, yo no sé cuántos trabajadores todavía siguen confiando en este modelo, sinceramente. Veo eso y veo que hay personas que siguen hace ya más de un año que están buscando un empleo y no consiguen, por ejemplo. Veo que hay gente que lo único que agarra es changas y changas mal pagas, porque claro, el que paga la changa también es un trabajador y trabajadores tienen mal sueldo. Yo no sé, no veo en mi sector de laburantes, con los compañeros que hablo, que se les siga teniendo esperanza. Creo que esa esperanza se quebró. Yo creo que esa esperanza se quebró y que la percibo en el apuro de ellos por meter presa a Cristina. Porque ya saben que esto no va a funcionar, que faltan dólares, que por más que vos te endeudes ya te los volviste a gastar a todos los dólares, que la gente hace compras afuera, que realmente el problema de la economía bimonetaria no es joda, y que eso sí debería ser un gran acuerdo nacional interpartidario. Che, vamos a hablar todos los partidos políticos de la Argentina. ¿Cómo vamos a hacer para producir dólares genuinos, como dice Cristina, y no alquilados? ¿Cómo vas a hacer para que los dólares sean tuyos? ¿Vamos a invertir en vaca muerta? ¿Vamos a invertir en nuestros recursos? ¿O qué van a hacer? ¿Van a vender la Patagonia? ¿Van a reformular el Tratado Antártico? Ojo con eso, vayan estudiándolo, compañeros y compañeras. El Tratado Antártico, porque esa fotito con Netanyahu mirando el mapa Argentina, a mí me lo la sangre. A mí me lo la sangre. Para conseguir los dólares, ¿qué van a hacer? ¿Van a cortar un cacho de nuestra tierra?
para que Argentina salga de esta situación catastrófica en la que se encuentra. Para mí, como no tiene destino este modelo y se va acelerando la crisis en la gente, esto del empleo, de la informalidad y demás, la pobreza y demás, ya nadie se mofa el tema del 1,5 de inflación de mayo. Porque vos le preguntás a cualquier argentino o argentina, che, vos fuiste al supermercado, ok, un queso fresco. ¿Te aumentó la leche? ¿Te aumentó el pan, la carne picada, especial o común, la que quiera comprar? ¿Te aumentó? Todos te dicen que te aumentó. Yo tengo ese termómetro también. Porque obviamente que discuto paritarias con el índice de IPC Cava, por ejemplo, ¿no? Yo discuto con IPC Cava. Te da 1,5. Y yo me doy vuelta y me dicen los trabajadores, Vanessa, no es 1,5. ¿Viste? Es como Sí, una sí, lucha. Te juro que fui, mirá, te muestro esto, te muestro que compré esto, te muestro. A mí me gusta preguntar, ¿qué compraste en el supermercado? ¿Viste? Hablar de eso con los laburantes. ¿Cómo bien? Y no hay un trabajador que te diga que no le aumentaron las cosas por encima del 1, del 2, del 3. Y los dólares, el aumento de los alquileres, el aumento de alquileres en dólares, ¿no? Las cosas que aumentan. Bueno, ahora aumentó la nafta. Yo no sé cuánto va a ser la inflación, si va a seguir a esta baja. Si ya la inflación sigue, el numerito, bajando, yo dije, bueno, empecemos a medir la inflación de otra manera en la Argentina. Porque esto ya no es verídico, no es sostenible. No es sostenible. A mí me parece que el peronismo, en esa ecuación, tenemos que plantearnos. Yo no sé si eso de que esperar a que todo explote, como decís vos, me parece que esa es como una fantasía. A veces discutíamos con algunos compañeros y compañeras ese pensamiento que va a llegar el día D donde todo explote, ¿viste? Entonces, como, bueno, mi ley explota en marzo, decían. Después mi ley explota en agosto. Después mi ley explota en diciembre. ¿Viste? O en diciembre explota todo, ¿viste? Es como una cosa, esperar el día D nos evita saber que la construcción de la fuerza o del poder del pueblo es una construcción paulatina y que se hace ladrillo a ladrillo. Y para eso necesitas compañeros y compañeras que sean dirigentes, ¿viste? No solo diri, que se le falta a la gente. Dirigentes, que estén con la gente, que planteemos construcciones de abajo para arriba también, que dejemos de ser militantes electorales. Ojo, yo te lo digo, una vez dije esto, dejemos de ser electoralistas y un compañero, intendente, me dijo, pero vos sos diputada hace 8 años. Bueno, no tengo ningún problema de dejar de serlo. O sea, no voy a dejar de militar. Ese es el quid de la cuestión. Si vos qué anteponés ante tu trabajo, tu misión, ocupar un cargo para nosotros no es una carrera, es una misión. Tenés esta misión. Y si para cumplir la misión que a vos te manda el movimiento o el partido o la conducción, tenés que ocupar 1, 10 o ningún cargo, es una cuestión accesoria. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Nosotros tenemos que estar en la ecuación Cristina Pueblo, somos auxiliares de esa conducción. Eso hay que entenderlo. Somos el conjunto de referentes o dirigentes, como quieran llamarlo. Somos auxiliares en esa ecuación que hay que fortalecer. Cristina Pueblo. Me parece a mí que eso sentí cuando estaba en la Plaza de Mayo el 18 de junio, mirando al éter y escuchando la voz de Cristina, que salía de un teléfono. Y ahí dije, bueno, esto es una serie, un capítulo de Black Mirror peronista. No lo pensaron en Black Mirror. Y bueno, y acá estamos, los peronistas otra vez dando esta batalla. No, bien, coincido en que no hay que esperar que esa confianza se quiebre. Bueno, vos fuiste contundente, ya se quebró. Pero bueno, discutiendo con muchos y compañeros y compañeras, está eso de esperar que esto se caiga, de que esto es insostenible, que ya se va a caer. Y lo que veo por ahí es muy poca discusión programática, más allá de que Cristina ha dado líneas para poder trabajar y muy claras. Y la verdad que no tenemos más que compartir esas líneas, solo tratar de operativizarlas. Sí. Y después en nuestro mundo gremial, ya como delegados, hay una división entre lo que tiene que hacer la política y lo que tiene que hacer el gremio, o lo que tienen que hacer los militantes gremiales. Y en vos veo una compañera, secretaria general, pero que también ocupa el cargo de diputada nacional. Para nosotros eso, para nuestra formación, es un poco contradictorio que los sindicalistas se metan en la política. Pero también entendemos que los compañeros militantes gremiales podemos abordarla quizá de una mejor formados que otros compañeros que militan en la política. Porque tenemos esto que hablábamos fuera del aire, somos delegados,
tenemos una tarea de recibir problemas permanentes. Sí. ¿Qué le Gran dirías? tarea, gran tarea. ¿Qué le dirías hoy en día a todos esos compañeros delegados que le interesa la política, que se quieren meter, pero que Sí. bueno, que el gremialismo, te lo reformulo, ¿se separa el sindicalismo de la política? Sí, cómo se articula, digamos. Ajá, ajá. Bueno, tengo una opinión muy, muy formada sobre ese tema. Y voy a citar una frase que todos ustedes conocen: no hay solución gremial sin solución política. No hay solución gremial sin solución política, porque vos, las compañeras, son muy buenos delegados y delegadas. Y tal vez, ¿cuánto hacen que son delegados y delegadas? Hace varios años ya. Sí, varios 10 años. 10 años. Sí, 10 sí, años, 10 años. 11 años, bueno. Y siguen siendo los mismos y cada vez mejores, porque uno se va formando, se va preparando en el tiempo y demás. Ahora, al conjunto de los trabajadores, por más que seamos muy buenos delegados y delegadas, muy buenos representantes gremiales y demás, ¿les va mejor con un gobierno popular o con un gobierno de derecha? No popular. Con un gobierno popular. Entonces, ¿solo el sindicato puede? No. Claro que no. ¿Solo el gremio puede? No. Hay que unir esa fuerza que emana de la conducción del Estado con las organizaciones libres del pueblo. Eso tiene que ser amalgamado. Yo creo que una de las grandes sonceras instaladas, tanto en la política como en el movimiento obrero, contra la cual yo lucho todos los días, es: una cosa es la política, otra cosa es el sindicalismo. ¿Son lógicas distintas? Sí. Son mundos que tienen sus particularidades, sus normas internas. Un sindicato no es lo mismo que un partido, aunque cuando vos ves las cartas orgánicas, el estatuto del gremio y la carta orgánica del partido, decís: ah, mira, también tienen congreso, ah, mira, también tienen un consejo directivo, ah, mira, bueno, los órganos que componen las instituciones libres del pueblo suelen ser muy parecidos. Puede ser que la lógica sea diferente en alguna cuestión metódica o táctica, pero en lo estratégico tenemos que unirnos y unir fuerzas, porque vos, si no es pensar con ojos de provincia, decía el general. Acá en la Argentina hay que pensarlas con ojos de nación, no con ojos de provincia. Parafraseando, Cristina dice: una cosa es el federalismo y otra cosa es el provincialismo. Entonces yo creo que no, que es una gran soncera decir que es una contradicción ser militante de una unidad básica y ser delegado de un gremio. Yo veo a muchos compañeros de los gremios militando en unidades básicas, militando en clubes de barrio, militando en la política con el vecino, con el compañero, con la compañera, y me parece que eso contribuye a la constitución de cuadros integrales. Y me parece muy saludable. Es más, hay que llevar más del sindicalismo a la política y tal vez algunas cosas de la política al sindicalismo. Yo no creo que sea bueno que nos hayan colocado en compartimentos estancos que no podemos cruzarnos, convivir e incluso traspolar lo bueno de un lado hacia el otro lado y viceversa, digamos. Redoblando la apuesta. ¿Eh? Redoblando la apuesta, digo, Vanessa. No, pero vos sabés que siempre me pasa esta conversación entre compañeros y compañeras, y me encanta que se dé acá con ustedes, que no, esa es la lógica de la política. No, Claro. esa es la lógica del sindicalismo. Entonces, a veces sabés que siento que soy demasiado sindicalista para hacer política y demasiado política para ser sindicalista, ¿viste? Y como que te encontrás siempre en un no lugar. Y yo creo en la síntesis. Creo en las síntesis superadoras. Y eso es lo que nosotros tenemos que construir, ¿no? Me parece. Y aparte faltan un montón de compañeros y compañeras del movimiento obrero en las bancas. Hay que pelear por eso. Hay que pelear por eso, sí. Bueno, un poco Paritarias Libres es esto, es un proyecto de compañeros que tienen responsabilidades gremiales, pero que también discuten todos los días con la política y de la política. Así que O está sea, bien. que vos estabas buscando la respuesta que te... Yo estaba buscando. Muy bien, muy bien. Eso lo aprendiste en el sindicato. Está muy bien, está muy bien. Vanessa, no te voy a decir cómo te cayó la ausencia de la CGT, porque para mí no fue una ausencia, sino que hubo un comunicado y se expresaron ante la... Es otra de la pregunta como la anterior para que... ante la condena de Cristina, dieron libre participación a los sindicatos. Hubo muchos sindicatos en la plaza, pero sin embargo te he escuchado en otras entrevistas que vos hubieras tenido otra posición que tomó la Confederación General del Trabajo. ¿En cuál entrevista? En la de Mengolini. Y no dije eso. No dije lo mismo que dijiste vos antes. Que dieron... Dije que la CGT no son 3 personas.
y que la CGT estuvo en la plaza. Si vos me decís que la CGT son 3 personas, yo te digo, no, es un grave error. Porque las CGT son las regionales, los sindicatos, las seccionales, las comisiones internas. Ahora, si vos me decís, los 3 representantes del triunvirato estuvieron en la plaza, yo te voy a decir no, porque no estuvieron los 3 triunviros en la plaza, si querés. Ahora, la CGT sí estuvo. Y eso lo remarco mucho porque si no, es no darle valor a los que pujan desde adentro para que haya salido ese comunicado, a los que pujan desde adentro para que se haya dado esa libertad de acción. Obviamente que ¿A vos te hubiera gustado que estén? no, a mí me hubiera gustado, pero de hace muchos años atrás otra cosa, otro debate en el movimiento obrero. ¿Por qué llegamos al 50% de informalidad en la Argentina? ¿Cómo puede ser? ¿Qué somos? Si somos peronistas, en este país pasó Perón. ¿Cómo vamos a tener 50% de informalidad increciendo? Increciendo, porque esto va más para arriba. ¿Cómo puede ser que no se evalúe la equiparación de lo que vale el trabajo y entonces vos sos un obrero industrial y tu trabajo vale menos que el que anda en Uber? ¿Qué está pasando con los niveles salariales dentro de la bolsa del trabajo? Y todos estos debates, las nuevas tecnologías, la economía de plataformas, la inteligencia artificial. Yo no tengo un lugar en la CGT. No veo, no es yo, Vanessa, no veo porque ojalá lo hagan y no me inviten, no me importa. No veo que haya un debate y un programa, porque ¿qué le aporta el movimiento obrero al programa político? Le tiene que aportar una visión de trabajo. Tenemos que aportar, Perón decía, en el modelo argentino, ¿qué decía Perón? Bueno, los trabajadores van a tener que pensar cuál va a ser su lugar para incrementar los niveles de felicidad. Van a tener que pensar, los trabajadores, es decir, el movimiento obrero le hablaba a los sindicatos, Perón, y decía, los trabajadores van a tener que pensar cuál va a ser su lugar en la sociedad de esta comunidad organizada para incrementar los niveles de felicidad sin dejar de tener y cumplir sus obligaciones. Yo no veo que eso se esté discutiendo en el movimiento obrero, ni que se esté planteando, ni que tengamos aristas de posibles salidas o programas o propuestas o proyectos de ley o políticas públicas. No todo es una ley en la vida, compañeros y compañeras. A veces está todo ya escrito en la Argentina. Necesitas una política pública que haga cumplir las leyes existentes. Eso me gustaría a mí. Si vos decís, ¿qué me gustaría? Después está lo táctico y lo metodológico. Tácticamente, ¿correspondía llamar un paro, sí o no? Ponele, no querés llamar un paro. Perfecto, no hay problema. Porque no interpretás que toda solución gremial conlleva y requiere una solución política. Ponele que no interpretás eso, porque esto ya pasó con ley bases, esto se viene repitiendo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué no llamamos un paro por el tema de los despidos? ¿Por qué no llamamos un paro por el tema del haber jubilatorio? ¿Qué está pasando? Que los jubilados se nos están muriendo por elegir entre comer y medicarse. ¿Por qué no llamamos un paro por el tema de, no sé, lo que vos quieras vinculado a tu estricta competencia? Si crees que lo otro no es tu competencia, perfecto. Para salir del embrollo, de si te cae bien o no, Cristina, vamos a decir con todas las letras, salimos de ese embrollo, decime qué estás haciendo por la gente que decimos representar desde el movimiento obrero. Ese es el quid de la cuestión. ¿Y ahí cómo es construir en esa tensión? Porque, digo, a mí como rápidamente se me ocurre responder quizá que la diferencia entre un partido y el gremio es que uno necesita representar a gente que no piensa exactamente todos igual, que a veces en un partido tienen cierta síntesis. Pero ¿cómo es como construir desde tu gremio, que entiendo que forma parte de la Confederación General de Trabajo, con esa tensión en la orgánica, que a veces es, bueno, un poco esto, estábamos bastante seteados como delegados gremiales quizás. ¿Cómo es construir con esa tensión? Que decís, la orgánica también es como constitutiva a la formación. No veo un gremio, o sea, no veo a la CGT y a la conducción como dos cosas separadas. ¿Cómo lidias con esa tensión? Y cuando no se representa el pueblo o las organizaciones encuentran canales para representar. Lo peor que va de suyo, que por eso yo te digo, si querés dejar la cuestión política de lado, bueno, pelea por los laburantes.
Sí, obviamente que yo tengo afiliados a Citraju Cava y también a Citraju Verdad, que es el gremio nuestro que está, y además nosotros estamos federados, tenemos sindicatos de otras provincias. Yo te hablo del Poder Judicial de la ciudad, ¿no? Donde yo soy secretaria general. Además de la federación que tiene, bueno, cada provincia es un mundo, ¿viste? Con respecto a la base. Pero te hablo de Citraju Cava. Tengo un montón de afiliados que no son kirchneristas. Porque si vos crees que Citraju Cava va a ser el sindicato con personería gremial que tiene convenciones colectivas, único en el país del sector judicial que tenemos convenio colectivo de trabajo. Lo digo con todas las letras. ¿Viste? Después te buscan los papeles y bueno, cuando te empiezan a sobrar los papeles, si vos crees que en la justicia de la ciudad van a ser todos kirchneristas, no lo son. No lo son. Sin embargo, y yo cuando viene un compañero o una compañera con algún problema, la comisión directiva del conjunto de delegados, no le preguntamos de qué cuadro político es, de qué cuadro de fútbol es, de qué... ni siquiera le pregunto si está afiliado o no, lo ayudo. La ayudo. Ayudamos a nuestros compañeros y compañeras. Y eso, la gente no es onza. Por eso nos elige. Y nos banca nuestra postura política. No, nos banca nuestra postura política. Nosotros en todo este tiempo, que fue todo este quilombo de estas 2 semanas, tuvimos incremento de afiliaciones. Incremento de afiliaciones. Entonces, porque ser genuino, ser honesto, representar, digamos, sin creerse más de lo que a uno le toca hacer, estar con la gente al lado, no dejar a nadie tirado, es visto por los compañeros laburantes. Los laburantes son, antes que nada, después que todo, lógicos, no ideológicos, son lógicos. Entonces, apuestan al sindicato que mejor los representa. Lo que no voy a hacer nunca es mentirles y decirle, mira, yo soy apolítica. No, yo les voy a decir con claridad a mis compañeros y compañeras cuál es mi pensamiento y ojalá los pueda convencer. Y he convencido a muchos. Pero no creo que sea una cuestión de inorganicidad, sino que es una cuestión de representatividad. Si yo dejo de ser coherente, dejo de representar. Lamentablemente es así. No puedo dejar de seguir a las convicciones, porque tampoco me interesa. Tampoco me interesa. Creo que eso tiene un techo. Es como el modelo de Milei. Indefectiblemente va al fracaso. Más tarde o más temprano va al fracaso. Sí, Vanessa, y también para aprovecharte que te tenemos acá en la mesa, nosotros venimos militando y nosotras las compañeras venimos militando desde hace más de 10 años y en el ámbito público nosotros tuvimos muchas conquistas relacionadas a el movimiento feminista. Y también vos habías generado la mesa de mujeres sindicalistas. Quería más o menos como nada, tener tu perspectiva, tu mirada de la actualidad, que la verdad que parecería que es una agenda que tenemos tantos otros frentes para tener que salir a bancar, que parece que se retrotrajo un poco toda nuestra formación. Y que incluso tuvimos un poco de contradicciones al principio de este gobierno, porque era tanto el golpe y tanto los golpes que teníamos, que recibíamos, que teníamos como una contradicción de tenemos que levantar, tenemos que salir a defendernos de cada golpe respecto del financiamiento de las políticas públicas y demás. ¿Cómo ves eso? ¿Hacia adentro de tu sindicato y a nivel general? Sí. Cuando nosotros armamos Mujeres Sindicalistas en el 2016, si mal no recuerdo, sí, 2016, que es una expresión de un montón de organizaciones sindicales de distintas centrales, transversal, digamos, ¿no? Tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Primero, interpretar el momento histórico. ¿Qué estaba pasando? La ola del Ni Una Menos, ¿no? Se venía la ola del Ni Una Menos. Y esa ola del Ni Una Menos, interpretamos nosotros con un conjunto de compañeras, iba a chocar de frente con el movimiento obrero. Era, como casi te diga, un destino muy probable. Verosímil, muy verosímil. Entonces, la expresión de mujeres... ¿Por qué? Y porque la crítica, no hay ninguna mujer en la foto, las estructuras sindicales son machistas, lo más machista que hay de todo el mundo es el movimiento obrero.
¿no? Porque también son como universos que no se tocaban, ¿me entendés? Entonces, conocer lo que pasa al interior de las organizaciones sindicales por parte de estos movimientos feministas no era algo habitual. No era algo habitual. Nosotras entonces construimos un puente. ¿Con qué intención? Con la intención de que la agenda del trabajo y de las trabajadoras sea tomada por el movimiento feminista. Y sea tomada de una perspectiva argentina. Cuando aparecían proyectos o ideas muy extrapolables de otros lados del mundo, del continente, de allá arriba, viste, que te venían con alguna propuesta que vos decís, esta propuesta la propone, viste, la fogoneaba la embajada de Estados Unidos, viste, decir, por lo pronto quiero estudiarla mejor. Nosotros decíamos, no, pará, en el mundo del trabajo, en el mundo de la legislación del trabajo con perspectiva de género, tuvimos a Delia Parodi. Después tuvimos a ver el proyecto de Delia Parodi para las trabajadoras de casas particulares. Después tuvimos la ley de Cristina en el 2010 de trabajadoras de casas particulares. No necesito que me traigan algún invento de algún lado porque tenemos un basamento legislativo histórico, aparte de construcción popular. Bueno, nuestra intención fue, y yo creo que fue una meta histórica satisfecha, que eso no sea un choque y que el feminismo en las organizaciones sindicales esté destinado a fortalecer a las organizaciones, no a debilitarlas. Por eso existe y existió y hoy ya no tiene dueño, porque lo más lindo de una idea es cuando otro se la apropia, ¿no? Pues si vos patentás una idea, sos un mediocre. Lo mejor de una idea verdadera triunfa cuando un conjunto indefinido de personas se la apropia. Lo mejor de Mujeres Sindicalistas fue eso, es haber entendido el momento histórico, haber entendido la necesidad de tantas compañeras del movimiento obrero de participar de esa expresión del feminismo, pero participar del feminismo con la propia bandera del trabajo, con la propia lógica, por ejemplo, porque estoy hablando muy en abstracto, ¿no? Ustedes díganme, ¿o se está entendiendo lo que digo? ¿No? Okay. Doy un ejemplo para bajar a la realidad de las ideas. Cuando se discute la paridad en las organizaciones sindicales. Bien, bueno, vamos a discutir eso. Perfecto. Bueno, yo lo que planteo ahí siempre es una cosa. Antes de discutir si a la estructura que representa al universo le faltan mujeres, tenés que discutir si al universo le faltan mujeres. Es decir, vos vas a la industria metalmecánica o a la metalúrgica. ¿Cuántas mujeres trabajan en la industria? 2%, 1%. ¿Cómo le vas a exigir al sindicato que tiene que espejar ese mundo, que es el espejo de lo que debe representar, un 50%? No lo vas a encontrar en el mundo que tenés que representar. No va a ser proporcional. Ese era un debate que yo daba con las compañeras del feminismo para que se entienda. Porque si no traemos modelos prearmados, moldes, que los queremos hacer encajar, y vamos a terminar haciendo fracasar las buenas intenciones. ¿Por qué vas a terminar haciendo fracasar? Porque el sindicato no va a conseguir a las compañeras para formar, para que estén, para que representen. Entonces, ¿qué hay que pedir? No hay que pedir solo al gremio incorporación de mujeres, hay que pedir al empleador incorporación de mujeres, al mundo del trabajo, más que se llama masculinizado. Este es un tipo de debate que se pudo dar gracias a que las compañeras de los sindicatos entendemos la vida del trabajo en la vida del mundo gremial, ¿se entiende? Lo pongo como un ejemplo. Eso fue un rol fundamental de Mujeres Sindicalistas. Pidamos la paridad con proporcionalidad. Es decir, siempre que haya paridad en el universo que me toca representar. En el empleo público no es un problema, porque en el empleo público, sabemos que es el sector público, no es un sector masculinizado. Hay bastante 50 y 50, hay a veces 60 y 40. Ahora, en el sector privado industrializado, no hay. Bueno, ¿cómo? Generemos el ingreso de mujeres, digamos, otra perspectiva, ¿se entiende? Sí, se entiende. Claro, aparte en el Estado se da eso. El reflejo de las delegaciones son paridad de 50 y 50. Y sí. Por lo menos en el sindicato, ¿no? En el nuestro. Se da, entonces hay que pedir un mundo del trabajo más equitativo, no un sindicato más equitativo solamente. Y ahí, ¿se entiende? Esa discusión me habilita también a preguntarte, porque hablamos de legislación laboral, ¿no? Y una ley bastante discutida, y en general es una cuestión discutida del movimiento obrero, es si las legislaciones o las actualizaciones se tienen que dar en las mesas paritarias o tiene que ser la política la que marque esa agenda. Ajá, ¿no? Ajá.
¿Se entiende a lo que me refiero? Sí. Ley de teletrabajo. Sí. Tuvo un poco que ver con esa tensión. Entiendo que fuiste una de las promotoras. ¿o no? Algo de eso puedo hablar. No fui la promotora porque, mira, yo era presidenta de la Comisión de Trabajo 2020, plena pandemia. Todo el mundo haciendo teletrabajo. Todo el país. ¿No? Había 28 proyectos de ley presentados de teletrabajo. De home office, cada uno le ponía el nombre que quería, ¿no? Y mi tarea fue construir una ley. Por lo menos en la Cámara de Diputados y Diputadas había de distintos bloques políticos 28 proyectos de ley. De hecho, yo no tenía ninguno presentado. Yo tuve que articular las voluntades expresadas ahí para sacar una ley. Y lo logramos. De hecho, en la Cámara de Diputados, la ley de teletrabajo salió, y no por casualidad está en el DNU 70 para ser derogada. Porque a uno no le puede gustar porque no fue una ley perfecta, fue una ley posible. Pero cuando ves que ellos te la pusieron en el DNU 70 para derogártela, bueno, ¿qué problema tuvo la ley? Para mí la ley de teletrabajo es una ley modelo, la que tiene. De hecho, otros países del mundo, lo que pasa es que los compañeros del sector público no quisieron que sea aplicable al sector público. Grave error, que creo yo. Grave error. Lo que manda la ley de teletrabajo es a perfeccionar los aspectos a los convenios colectivos de trabajo. Combina lo que vos acabas de decir. La ley de teletrabajo es una ley de principios básicos que establece la nueva modalidad laboral al interior de la ley de contrato de trabajo y además todo lo que cada sector con sus particularidades le puede agregar, el último artículo dice deberá negociarse convencionalmente. Porque no podés abarcar en una ley general la diversidad laboral que hay en la República Argentina e incluso diversidad geográfica e incluso de norte a sur, de todo tipo de, digamos, tenemos una fragmentación laboral muy grande. Entonces, bueno, podés regular en una ley laboral aspectos generales y hacérselos meter con forceps a todas las actividades laborales. No, a todas las ramas de actividad. Hay que permitir que el convenio colectivo haga su juego en eso. Ahora, los principios generales establecidos en la ley de teletrabajo, llámese flexibilidad horaria, cuando realizás tareas de cuidado en simultáneo que estás trabajando en tu casa, el desconexión digital. Ese es uno de los mejores que tiene la ley de teletrabajo. El que te paguen los insumos, la silla ergonómica, la computadora, que te paguen una proporcional de la luz, el gas que vos gastás, porque las empresas lo que tienen es una rentabilidad ahorrada cuando te mandan a tu casa a laburar. Se ahorran papel, luz, insumos, internet, calefacción, se ahorran todo eso, lo cual es una transferencia de riqueza directamente hacia el empleado, la empleada. O sea, tus costos laborales se incrementan. Claro. Los tuyos, los de poder para trabajar. A la vez que te dicen también, sí, se produce un ahorro porque no se paga el transporte público. Bueno, sí, pero esos insumos básicos que la empresa siempre pagó, los debe seguir pagando en proporción de cada uno que trabaja en su casa. ¿Qué le faltó para mí a la ley de teletrabajo? Una correcta ejecución. Una correcta ejecución. Y ahí es cuando yo digo que no alcanza solo con las leyes y que las mejores leyes son las que se ejecutan. Vos podés tener una ley perfecta. Que de hecho la ley de trabajo es perfectible como todo en la vida, pero es muy, muy buena. Fue reglamentada por el gobierno un año después de que salió. La ley habilitaba la modalidad, conceptualmente el teletrabajo Claro, como modalidad la de modalidad y principios generales que te acabo de describir, de los que me acuerdo, ¿no? pero creo que la discusión con el Estado era la modalidad, no permitir como modalidad. Y en el Estado no quedó establecido como modalidad el teletrabajo. Grave error, porque finalmente hoy todo el mundo en el Estado hace teletrabajo de manera irregular. Entonces, ahí está Piacere del jefe, de la dirección o de la secretaría. Si vos te premio, vos me caes bien, te premio, te doy teletrabajo. O viceversa, te quiero castigar, no te doy teletrabajo. O maneja Piacere. ¿Por qué? Porque se sacó no se quiso meter el empleo público dentro del ámbito de la ley de trabajo. Si vos me preguntás qué cambio le haría a la ley, incorporaría el empleo público dentro de la ley de teletrabajo. Sí, quizá hay una cuestión compleja de aplicación porque yo en mi caso no laburo en el sector privado, ya lo sabes, pero digo, con todo mi alrededor trabaja en el sector privado o gran porcentaje y la ley de teletrabajo, o sea, gozan del derecho a teletrabajar,
pero, por ejemplo, nadie le paga ni la luz, ni el gas, Bueno, ni el agua, ni nada. Pero eso digo. es ilegal. Mira, Claro. yo te voy a decir. Pero digo, me parece que la distancia entre si es aplicable o no es cómo termina pero tomándolo el empleador. Por eso, pero por eso. Y creo que el Estado no podría haber garantizado. O sea, sí, porque tendría que haber abierto el registro e intimar a las empresas. La autoridad de aplicación es fundamental en cualquier norma. Hay dos cosas que hacen cumplir las leyes: los juzgados y la autoridad de aplicación. Son las leyes y las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, si vos tenés una autoridad de aplicación que te llama, vení, vos sos telecomunicaciones, que hacen mucho teletrabajo, vamos a poner telecomunicaciones, vos sos telecomunicaciones, bueno, vení, ¿cuántos trabajadores hacen teletrabajo? ¿Cuántos días por semana? Ese registro es un registro público, creado por ley, que tiene que obligar a cumplirlo el Estado. Nadie cumple naturalmente una ley que redistribuye la riqueza, compañeros y compañeras. Para eso está la autoridad de aplicación. Y si la autoridad de aplicación no ejecuta la norma y vos no lo tenés plasmado en el convenio colectivo de trabajo porque al momento de discutir la convención colectiva nadie lo puso arriba de la mesa, no vas a tener la aplicación de la ley. ¿Dónde va a ser el único lugar donde vos te van a pagar la silla ergonómica? Cuando lo vayas a reclamar en la justicia. Y ahí sí te la van a tener que pagar, porque está escrito en la ley. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde se ejecutan las leyes? En la vida cotidiana. Si vos tenés una ley que no se ejecuta en la vida cotidiana, es tan malo como no tenerla. Ahora, vos querés ir a demandar esa silla ergonómica y la justicia te da la razón porque está escrita explícitamente que te la tienen que pagar. Entonces, hay muchas demandas por esto en la Justicia Nacional del Trabajo, aviso, y también está medido en la encuesta permanente de hogares el incremento, no a mi gusto como debería haber sido, pero sí hay un incremento de insumos que pagan las empresas. O sea, cada vez se pagan más los insumos del teletrabajo, es algo que fue progresar, porque también las leyes necesitan su tiempo de explicación. Eso fue, yo no me acuerdo ahora si tenés ahí, pedirle a Julián, el número de la encuesta permanente de hogares de cómo se fue incrementando la cantidad de insumos que pagan las empresas. Desde que antes de la ley, después de la ley. Se incrementó notablemente ese número. ¿Debería ser total? Sí, debería ser total. Bueno, ahí hay que articular. Autoridad de aplicación no tenemos. Olvídate, esa parte no. Bueno, convenciones colectivas de trabajo y organizaciones sindicales. Todos los sindicatos tienen que reclamar que se cumpla la ley. Si no, la gente queda en su individualidad pidiendo sola ante un juzgado. Que seguramente la gane, pero que no es justo tener que ir a demandar porque te tienen que dar una computadora o la silla ergonómica o te tienen que pagar la proporción de luz de las horas trabajadas. Ya vamos cerrando la charla, Vane, la verdad, muy interesante. Los chicos que hacen los recortes van a tener un trabajo para después elegir cuál es el más interesante. Me da esto el pie a discutir esto de la modalidad. Hay un avance tecnológico que vos no podés no asimilar, porque creo que lo que discutía el Estado era esto, que no sea una modalidad para que la presencialidad siga siendo importante, pero sin embargo el avance tecnológico te lleva puesto y el movimiento obrero tiene que ir ayornándose. ¿Crees que para los trabajos del futuro el movimiento obrero tiene que hacer una gran reforma laboral, una gran reactualización, como vos lo quieras llamar, según el concepto que elijas, pero crees que tenemos que abordar la inteligencia artificial, los avances tecnológicos de una manera integral o discutida según cada actividad laboral? Hay algunas cosas que deben ser integrales, a mi modo de ver, y otras que son particularidades. Por ejemplo, te tiro una que tiene que ver con todo lo que vos acabas de mencionar, desde nanotecnología, pasando por inteligencia artificial, pasando por lo que vos quieras. La reducción de la jornada laboral, ¿no? Nosotros en la humanidad hace desde el siglo XIX que se viene discutiendo la reducción de la jornada laboral. Y es paradojal que lo hayan discutido las obreras textiles de Cotton, lo cual le da el nacimiento al 8 de marzo, que lo hayan discutido los mártires de Chicago, lo cual le da nacimiento al 1 de mayo, y que hoy, con el avance de la producción que hace que vos puedas producir esto mismo en una velocidad inusitada y con mucha menos cantidad de gente, no estemos discutiendo la reducción de la jornada laboral. Creo que obviamente viene de la mano de la desconexión digital. Creo que son dos aspectos dos caras de la misma moneda.
hay que discutir la reducción de la jornada laboral y la desconexión para todas las actividades, y más en el empleo público, chicos, porque si donde sabemos que los jefes siguen mandando mensajes después de hora, es en el empleo público, lo sabemos que esto pasa. Entonces, me parece a mí que el tema de cuidados es otro de los debates del futuro, porque hay ese reemplazo de la máquina al humano, hay aspectos laborales fundamentales que no, por lo pronto no va a ser masivamente posible. Uno de ellos es cuidar a otros y a otras. Creo que ahí también tenemos que nosotros afianzar el lápiz. Creo que tenemos que entender una idea general, que es actualización laboral no significa quita de derechos. Eso tiene que ser fundamental. O sea, actualización laboral, ahora te ponen ley base de actualización laboral, DNU 70 actualización laboral, todas quitas de derechos. Eso es más viejo, eso no es nuevo, eso no es futuro, eso es pasado. Eso no es actualizar las normas laborales. Creo que nos faltan derechos, no nos sobra ninguno. Eso es lo que me parece. Bien, perfecto. Bueno, Vanessa Silens, en Paritarias Libres, te voy a hacer la última, Bueno, que no estaba. Porque vos nos dijiste que había dividir a la política del sindicalismo. era una soncera. Era una soncera. Sí. ¿Alguna soncera que el movimiento obrero en su conjunto tenga? Una verdad que no se pueda tocar, porque si no sos inorgánico, porque si no estás en contra del movimiento obrero, algo que vos pienses que, esta verdad que todos tenemos en la cabeza no va más para el futuro. Pero justo yo, viste, no. Y tenés 2 minutos. Es difícil esa, ¿eh? No, bueno, yo se las cedo para que la respondan ustedes. Okay. Para Bueno, que perfecto. ¡Ah, silencio! No diga nada. Bueno, que lo diga la gente, que lo diga la gente. Bien, que lo Que lo comenten digan los en los trabajadores y los comentarios ahí la trabajadoras. gente. Dale. Vanessa, muchas gracias. No, gracias a ustedes.